Salió sin hacer ruido. Eso era lo que más le costó. No el miedo, no el frío de la madrugada, no la bolsa pequeña que pesaba menos de lo que debería pesar una vida entera. Lo que más le costó fue el silencio que tuvo que mantener mientras cruzaba el corredor oscuro, mientras pasaba frente a la puerta cerrada del cuarto, donde Edmundo dormía con ese sueño pesado de los hombres que no tienen conciencia que los despierte. Rosario había aprendido a moverse sin ruido durante 6 años. Era quizás la única habilidad que ese matrimonio le había dado sin que ella la pidiera. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. ¿En qué momento de tu día estás escuchando esta historia ahora mismo? ¿Es por la mañana, antes de que el mundo empiece a pedirte cosas? ¿Es de noche, cuando finalmente tienes un momento solo para ti? ¿O es en uno de esos instantes del día en que necesitas respirar y encontrar algo que tenga sentido? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber dónde te está llegando esta historia. Y si todavía no estás suscrito a este canal, quiero decirte algo importante. Cada historia que contamos aquí fue creada para la persona que necesitaba escuchar exactamente esto, en el momento exacto en que lo está escuchando. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Si estas primeras palabras ya movieron algo dentro de ti, imagina lo que las próximas historias pueden hacer. Suscríbete ahora, dale like si esta historia ya te está tocando el alma. Y quédate, porque lo mejor todavía está por venir. La ventana de la despensa daba al callejón trasero. Era una ventana pequeña, apenas suficiente para que una mujer delgada pasara con cuidado. Y Rosario era delgada de una manera que no era natural sino consecuencia. El tipo de delgadez que viene de años de comer lo suficiente para no llamar la atención, y nunca lo suficiente para sentirse bien. Había practicado ese movimiento en su cabeza tantas veces que cuando llegó el momento, su cuerpo lo ejecutó solo. Primero la bolsa, después los brazos, después el resto, dejando atrás el olor a cedro viejo y a especias guardadas que siempre había tenido esa despensa y que durante 6 años había significado encierro y que ahora, en el momento de dejarlo atrás, significaba nada en absoluto. El callejón estaba oscuro y olía a tierra mojada porque había llovido esa tarde. Rosario caminó pegada a la pared hasta llegar a la calle, y entonces caminó derecho sin mirar atrás, porque sabía que si miraba atrás, el miedo podía más que la determinación, y la determinación era lo único que tenía esa noche, además de una bolsa pequeña y un plan frágil como todos los planes que se hacen con poco dinero, y ningún contacto en el mundo. Tenía 28 años. Llevaba 6 casada con Edmundo Cienfuegos, comerciante conocido en la ciudad, hombre de buenos modales en la plaza y de manos duras en la oscuridad de la casa. Nadie lo sabía porque Rosario había aprendido que contarlo no servía de nada. Lo había intentado una vez al principio, cuando todavía creía que el mundo tenía mecanismos para proteger a las mujeres que pedían ayuda. La respuesta que recibió de su propia suegra, con voz suave y ojos que no tenían compasión, fue que una esposa debía saber cómo no provocar a su marido. Después de eso, Rosario no volvió a contarlo. Solo guardó el dolor en el lugar donde guardaba todas las cosas que no tenían a dónde ir, y siguió adelante, porque seguir adelante era lo único que sabía hacer. La culpa siempre había sido de ella, la culpa de los golpes, que Edmundo justificaba con razones que cambiaban cada vez, pero que siempre terminaban en el mismo lugar, en ella, en alguna falla suya que él señalaba con la precisión de quien ha practicado mucho el arte de hacer sentir culpable a otra persona. Y la culpa más grande de todas, la que repetía en público con esa voz de hombre agraviado que conseguía que la gente lo mirara con lástima, era que Rosario no le había dado hijos. 6 años. 6 años de miradas de la familia de él en las reuniones de domingo, miradas que recorrían su vientre plano,
con esa mezcla de decepción y juicio que le hacía arder la piel. 6 años de escuchar a Edmundo explicarle a sus amigos, con voz que fingía resignación, que su esposa no podía darle lo que él merecía. 6 años de cargar una culpa que no era suya, porque el médico al que había visitado en secreto, pagando con monedas que guardaba una por una durante meses en el fondo de una caja de hilo, le había dicho con voz baja y ojos compasivos que ella estaba perfectamente sana, que si había algún problema para concebir, la respuesta no estaba en ella. Nunca le dijo eso a Edmundo. Sabía lo que pasaría si lo hacía, y había aprendido hacía mucho tiempo que hay verdades que protegen más guardadas que dichas. El plan era simple porque los planes simples son los únicos que funcionan cuando no hay tiempo para los complicados. Había escuchado, meses atrás, a 2 mujeres del mercado discutir sobre una propiedad abandonada en el interior, una hacienda que nadie quería porque quedaba lejos, y el camino era difícil, y el dueño había muerto sin herederos. Había preguntado con cuidado, comprando verduras que no necesitaba, fingiendo curiosidad casual, consiguiendo el nombre del notario que manejaba el asunto. Había mandado una carta a través de Concepción, la lavandera que venía a la casa los lunes y que era la única persona en el mundo a quien Rosario le había contado algo parecido a la verdad. No todo, pero suficiente para que Concepción entendiera sin que le explicaran más. La respuesta había llegado 3 semanas después. El precio era bajo porque nadie más quería esa tierra, y Rosario tenía, guardado en el fondo de la misma caja de hilo donde había guardado las monedas del médico, exactamente lo suficiente para comprarlo. Había firmado los documentos la semana anterior, un martes en que Edmundo estaba en una reunión de negocios, y Concepción la había acompañado hasta la notaría, con esa lealtad silenciosa de las mujeres que no pueden hacer mucho pero hacen lo poco que pueden. El notario era un hombre viejo con anteojos de cristal grueso que no hizo preguntas. Solo verificó que el dinero era real y que los documentos estaban en orden y le entregó los papeles con esa indiferencia profesional que a Rosario le pareció en ese momento lo más hermoso del mundo. Nadie que la conociera, nadie que conociera a Edmundo, nadie que tuviera opiniones sobre lo que una esposa debía o no debía hacer. Solo un hombre viejo con anteojos que hacía su trabajo y no le debía explicaciones a nadie. Los documentos habían viajado con ella desde ese martes, escondidos dentro del forro descosido de la bolsa que llevaba ahora colgada del hombro mientras caminaba por las calles oscuras de la ciudad, hacia la posada donde había reservado un lugar en la diligencia que salía al amanecer hacia el interior. En la bolsa también iba el libro de oraciones de su madre, delgado y con las páginas amarillas de uso, que había sido el único libro que tuvo de niña y que llevaba consigo desde entonces. Y el rosario, que colgaba del mismo cordón que el libro, los dos juntos como siempre habían estado. El viaje duró 6 días, no 5, como le había dicho el hombre de la posada cuando reservó el lugar, sino 6, porque la diligencia perdió una rueda en el segundo día de camino, y el cochero tardó casi medio día en repararla con materiales improvisados, mientras los pasajeros esperaban a la sombra de unos mezquites, cada uno guardando su impaciencia de formas distintas. Rosario la guardó mirando el horizonte y contando mentalmente cuánto tiempo llevaba fuera de la ciudad y si Edmundo ya habría descubierto que se había ido y qué habría hecho al descubrirlo. Los otros pasajeros eran un comerciante gordo que sudaba demasiado y que intentó hablar con ella las primeras horas hasta que entendió que las respuestas de una sílaba eran una señal clara, una mujer mayor que viajaba a ver a su hija enferma y que rezaba el rosario en voz baja durante horas con los ojos cerrados, y 2 hombres jóvenes que iban a trabajar en las minas del norte y que dormían la mayor parte del tiempo con los sombreros sobre la cara. Rosario miraba por la ventana pequeña de la diligencia y veía cambiar el paisaje. La ciudad fue quedando atrás con sus calles empedradas y sus edificios de cantera,
y sus iglesias con torres que se veían desde lejos. El camino se fue volviendo de tierra, primero ancho y bien trazado, después más estrecho y menos seguro, bordeando cerros que al principio eran suaves y cubiertos de pasto, y después fueron haciéndose más abruptos, más cubiertos de encinos y pinos que daban una sombra densa y verde. Cruzaron ríos sobre puentes de piedra que vibraban bajo las ruedas de la diligencia. Pasaron por pueblos pequeños donde la gente se asomaba a ver pasar el vehículo con esa curiosidad sin prisa de quienes no tienen nada urgente que hacer. En los mesones donde paraban a dormir, Rosario compartía cuarto con la mujer mayor que rezaba el rosario. La primera noche no durmió. Estuvo acostada en la cama estrecha con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los ruidos desconocidos del lugar, el viento en el corredor, los animales en el patio, la respiración profunda de la otra mujer, y sintiéndose al mismo tiempo más asustada y más libre de lo que había estado en años. Asustada porque el miedo a lo desconocido es real y honesto y no se puede fingir que no existe. Libre porque por primera vez en 6 años nadie sabía dónde estaba. Nadie en absoluto. Y esa ausencia de ser localizada, que durante el matrimonio habría sido una razón de castigo, era ahora lo más parecido a la paz que había sentido desde hacía mucho tiempo. La segunda noche durmió mejor. La tercera noche durmió de verdad. Al sexto día, cuando el cochero anunció que habían llegado al último pueblo antes de que el camino se dividiera hacia las propiedades del interior, Rosario bajó con su bolsa y le agradeció con una moneda extra que el hombre recibió sin decir nada. El pueblo era pequeño, con una plaza central de tierra apisonada, y una iglesia de adobe blanqueado y unas cuantas tiendas con toldos de tela desteñida por el sol. Había un mercado improvisado con mujeres vendiendo tortillas y frijoles y chiles secos y frutas que Rosario no reconoció. Necesitaba llegar a la hacienda, pero necesitaba también comprar cosas antes de internarse. No sabía en qué condiciones encontraría el lugar. Tenía dinero suficiente para lo básico si gastaba con cuidado. Compró maíz, frijol, chile seco, sal, una pequeña cantidad de manteca, 2 velas de sebo, un pedazo de piloncillo que guardaba para los momentos difíciles y un libro de oraciones delgado para tener material de lectura si algún día lo necesitaba. Compró también un hacha pequeña de mano y un cuchillo de campo que el hombre del puesto de herramientas le vendió con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al respeto, porque no era frecuente que una mujer sola comprara ese tipo de cosas con esa clase de determinación tranquila en la mirada. Las herramientas no eran para trabajar la tierra, eso lo entendía, eran para lo básico, cortar ramas, abrir camino, las cosas inmediatas de un primer día en un lugar desconocido. Un arriero que llevaba costales de maíz a los ranchos del interior aceptó llevarla hasta donde el camino principal se acercara más a la hacienda, a cambio de una moneda pequeña y de que ella no hiciera preguntas sobre su carga, condiciones que Rosario aceptó sin problema, porque sus preguntas iban en otra dirección completamente. El arriero la dejó donde un sendero angosto se separaba del camino principal y desaparecía entre encinos. Señaló la dirección y dijo que la hacienda estaba al fondo de ese sendero, que no debía ser más de 2 horas caminando despacio, y se fue arreando sus animales sin mirar atrás. Rosario miró el sendero. Era angosto y cubierto de vegetación que había avanzado sobre la tierra sin que nadie la contuviera. Las ramas de los encinos se juntaban sobre el camino formando una especie de techo verde que bloqueaba el sol de la tarde y creaba una penumbra fresca y un poco inquietante. Ajustó la bolsa sobre el hombro y entró. La caminata duró algo más de 1 hora y media, subiendo y bajando por el terreno irregular sin ninguna consideración por quién lo caminara. Rosario tropezó 2 veces con raíces que cruzaban el camino a ras del suelo, invisibles bajo la hojarasca acumulada. Cruzó un arroyo estrecho saltando de piedra en piedra, con la bolsa levantada para no mojarla. Empujó ramas que le bloqueaban el paso,
Apartó arbustos espinosos con cuidado de no rasgar la ropa. El sol iba bajando, y ella pensó brevemente en la posibilidad de que oscureciera antes de llegar. Pero entonces el sendero dio una última vuelta, y el monte se abrió, y Rosario vio la hacienda por primera vez. Se detuvo. La casa era de adobe, más grande de lo que había imaginado, con paredes gruesas que en otro tiempo habían sido encaladas de blanco y que ahora mostraban el color desigual de lo que ha sido lavado por muchas lluvias y secado por muchos soles sin que nadie se preocupara por mantenerlo. El techo era de tejas coloniales de barro rojizo, muchas de ellas rotas o desplazadas, algunas completamente ausentes, dejando huecos por donde el cielo se veía directamente. Una de las vigas del corredor delantero se había vencido y colgaba en ángulo, apoyada apenas en el poste que debía sostenerla. Las ventanas no tenían vidrios. El patio era un campo de batalla entre lo que alguna vez había sido un espacio ordenado y la vegetación que había decidido recuperarlo. Había plantas que llegaban a la altura de la cintura de Rosario, creciendo donde debía haber tierra limpia. Había un árbol joven que había nacido exactamente en el centro del espacio abierto. Nadie lo había plantado allí. Había llegado solo y se había quedado porque nadie lo sacó, y ahora tenía el grosor de un brazo y la altura de 2 hombres. La cerca que debía delimitar el patio había desaparecido casi por completo. Quedaban algunos postes inclinados y trozos de madera podrida que señalaban dónde había estado. Rosario respiró hondo y caminó hacia la puerta. Era de madera gruesa, de esa madera oscura y densa que usan para las puertas en el campo, porque dura décadas si se cuida bien y décadas más aunque no se cuide. Estaba cerrada con un pasador de hierro oxidado que se dio después de que Rosario empujó con fuerza 2 veces. La puerta se abrió con un sonido profundo y lento, como algo que llevaba mucho tiempo esperando ser abierto y no tenía prisa ahora que el momento había llegado. Dentro olía a encierro y a tiempo, a polvo que se ha acumulado sin que ningún viento lo mueva, a madera vieja y a algo vegetal que Rosario no pudo identificar de inmediato. La luz de la tarde entraba por los huecos de las ventanas en franjas oblicuas llenas de partículas de polvo que flotaban como si el aire adentro tuviera su propia vida lenta. Había muebles. Eso fue lo primero que notó. No muchos y no en buen estado, pero estaban. Una mesa grande de madera maciza, inclinada porque una de sus patas había cedido y alguien la había apuntalado con un ladrillo que no era suficiente soporte. Bancos largos a ambos lados, un aparador contra la pared del fondo, con puertas que no cerraban bien porque la madera se había deformado con la humedad. Una estufa de leña en el rincón, de hierro fundido, negra de hollín acumulado con la puerta entreabierta y un nido de ratón visible en el interior. Rosario entró despacio. Sus pasos sobre el suelo de tierra apisonada levantaban pequeñas nubes de polvo. Fue hasta la estufa primero, miró el nido de ratón, lo sacó con un palo que encontró en el suelo, examinó el interior de la cámara de combustión. El hierro estaba oxidado pero íntegro. El tubo de salida de humo estaba atascado, probablemente con polvo y quizás con algún nido de pájaro en la parte superior, pero no estaba roto. Fue al aparador. Abrió las puertas con cuidado. Adentro había cosas que alguien había dejado sin llevarse o sin poder llevarse. 2 ollas de barro con tapas que ya no ajustaban bien, un comal de hierro con la superficie picada de óxido pero usable, una jarra de barro con una grieta en el cuello que no la inutilizaba completamente, un cajón con cubiertos de metal oscurecidos, un envoltorio de tela que contenía sal apelmazada por la humedad, pero todavía sal. Fue a las habitaciones. Había 2, una a cada lado de la sala principal. La de la derecha tenía una cama de madera con el armazón completo pero sin colchón, solo las tablas del fondo. La de la izquierda estaba vacía, excepto por una silla rota en el rincón y una mancha oscura en la pared que Rosario decidió no investigar más de lo necesario por el momento. Volvió a la sala.
Se sentó en uno de los bancos, que crujió bajo su peso, pero aguantó, y se quedó allí sentada en silencio, con la bolsa en el suelo a sus pies, mirando el espacio que la rodeaba. Lo que tenía, una estructura de adobe en pie irrecuperable, muebles básicos, una estufa que podría funcionar con trabajo, utensilios de cocina elementales, el hacha y el cuchillo de campo, tierra alrededor que podría ser huerta, un arroyo a poca distancia que era agua, lo que no tenía, techo completo, ventanas, colchón, las herramientas de trabajo de verdad que necesitaría para la tierra, animales, y la cosa más difícil de admitir en esa lista, conocimiento de cómo hacer funcionar todo esto. Ningún conocimiento de ese tipo de vida, porque Rosario había crecido en la ciudad, hija de un empleado de notaría, con pisos de madera y mercado a 2 cuadras donde se compraba la comida ya lista para cocinar. Nunca había sembrado nada en su vida. Nunca había reparado un techo, ni levantado una cerca, ni hecho ninguna de las cosas que evidentemente necesitarían hacerse en ese lugar. Ese era el problema más grande, no el techo roto, no las ventanas sin vidrio, su propia ignorancia. Pero lo pensó después, porque esa noche el cansancio era más urgente que cualquier problema. Se acostó en las tablas de la cama con la manta que había traído en la bolsa y el rosario de su madre en la mano, y escuchó los sonidos de la noche en ese lugar que no conocía. No había voces ni ruedas de carreta, ni campanas de iglesia. Había viento en los encinos, un sonido continuo y suave, como agua corriendo. Había grillos en cantidades que la ciudad nunca tiene. Había un pájaro que repetía la misma nota 3 veces cada tanto desde algún lugar del monte cercano. Rosario escuchó todo eso hasta que el cansancio fue más que el miedo y se quedó dormida. Amaneció con el frío. No el frío moderado de las mañanas de ciudad, sino el frío seco y penetrante de las alturas del interior, que se metía por los huecos de las ventanas sin vidrio y por el espacio bajo la puerta y por las grietas de las paredes. Rosario se levantó tiritando y fue a intentar encender la estufa. Tardó casi 2 horas. Primero tuvo que limpiar el tubo de salida de humo tapado con una mezcla de polvo compacto y restos de un nido de pájaro. Lo hizo con una rama larga y delgada que encontró en el patio, introduciéndola por arriba del tubo y empujando con fuerza hasta que el atasco cedió y cayó al interior de la cámara de combustión en una nube de polvo negro que la hizo toser durante varios minutos. Después tuvo que encontrar madera seca para el fuego, lo que implicó caminar por el monte cercano buscando ramas caídas que no estuvieran húmedas todavía de la lluvia de la semana anterior. Encontró finalmente, debajo de un encino grande cuyas ramas habían protegido el suelo, una cantidad suficiente de ramas secas y hojarasca para intentarlo. El primer intento no prendió, el segundo tampoco. Al tercero, logró una llama pequeña que se apagó antes de sostenerse. Al cuarto intento, ajustando la entrada de aire de la estufa de una manera que descubrió por accidente, el fuego prendió de verdad y se mantuvo. Rosario se quedó mirándolo. El calor que empezó a salir de la estufa llenó la sala lentamente y ella acercó las manos entumecidas y sintió el frío retirarse dedo por dedo. Ese fue el primer día. La primera semana fue trabajo físico puro y sin recompensa visible. Usó el hacha para cortar las ramas más gruesas que invadían el patio, abriendo espacio palmo a palmo. El cuchillo de campo le sirvió para los arbustos espinosos. Fue trabajo que le dejó los brazos adoloridos durante días, pero necesario, porque sin despejar el patio no había donde moverse con libertad. Intentó también reparar uno de los huecos del techo, subiendo por una escalera improvisada que hizo atando ramas horizontales a 2 palos verticales con trozos de cuerda que encontró en el aparador. Llegó al borde del techo y descubrió que no sabía cómo encajar las tejas coloniales, que se encastraban de una manera específica que no era obvia si nadie te lo había enseñado.
Estuvo 20 minutos probando posiciones antes de entender la mecánica básica. Logró cubrir parte del hueco. No perfectamente, pero cubierto. Bajó con los brazos temblando y las rodillas raspadas. Al final de esa primera semana, con el patio parcialmente despejado y los músculos todavía aprendiendo el tipo de dolor que viene del trabajo de campo, llegó Álvaro Montiel por primera vez. Era un lunes de mañana temprano. Rosario estaba en la parte trasera del terreno cuando escuchó el caballo. Fue hasta el frente de la casa a tiempo para ver al hombre bajar. Era alto, de unos 35 años, con la piel curtida del hombre que pasa la vida en el campo y la postura de quien está acostumbrado a que las cosas sean como él dice que deben ser. No esperó a que ella llegara hasta él. Caminó directamente hacia el lindero norte del patio y se detuvo allí señalando el terreno con un gesto de autoridad que Rosario encontró inmediatamente irritante. Se presentó con apellido primero. Álvaro Montiel, Rancho Montiel, al otro lado del cerro, 10 años en la región. Y entonces dijo, sin rodeos ni cortesía preliminar, que esa franja de terreno donde ella había estado trabajando era suya, que la cerca había caído con el tiempo, pero que la línea de propiedad estaba más adentro de lo que ella creía. Rosario lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando él terminó, respondió con la calma que había aprendido a usar como escudo, que entendía lo que decía, que sus documentos marcaban la línea en un lugar diferente, que si tenía documentos propios que demostraran lo contrario, ella estaría dispuesta a revisarlos, pero que mientras eso no sucediera, continuaría trabajando su tierra según los límites que sus documentos establecían. Álvaro la miró con una expresión que combinaba sorpresa y contrariedad. Dijo que traería los documentos. Rosario dijo que cuando los tuviera, ella los revisaría con gusto. Él se fue. Rosario esperó a que el sonido del caballo se perdiera en el sendero antes de soltar el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Las semanas siguientes continuaron con el mismo ritmo de trabajo y error y aprendizaje lento. Intentó preparar la tierra para sembrar con un palo largo y puntiagudo, porque el hacha no servía para ese trabajo y todavía no tenía azadón. La tierra estaba dura, compactada por años sin que nadie la trabajara, entretejida de raíces que resistían más de lo que parecía posible. Al final de cada jornada, tenía las manos con callos nuevos y la espalda con ese dolor profundo que no cedía aunque se estirara. Plantó el maíz siguiendo lo que recordaba haber visto hacer vagamente en la infancia, a la profundidad que le parecía razonable, en el espacio junto a la casa donde el sol llegaba bien por las mañanas. Fue al comienzo de la tercera semana, cuando el patio ya tenía espacio abierto y los primeros surcos de la huerta estaban trazados, que Amparo apareció por primera vez. Rosario estaba limpiando el lado este del patio cuando notó a la niña sentada sobre los restos de la cerca del fondo, con los pies colgando, y una expresión que mezclaba curiosidad y cautela en proporciones iguales. Tendría 8 o 9 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza que se había deshecho por la mitad y la ropa polvorienta de quien lleva horas caminando por el monte. No parecía asustada. Parecía más bien como alguien que ha estado observando durante un rato y ha decidido que ya es momento de ser vista. Rosario dejó de trabajar y la miró. La niña preguntó si era la dueña nueva de la hacienda. Rosario dijo que sí. La niña miró a su alrededor evaluando el estado del lugar con esa franqueza directa que tienen los niños cuando todavía no han aprendido que señalar las cosas como son puede ser descortés. Dijo que estaba muy fea. Rosario dijo que estaba trabajando en eso. La niña asintió como si esa fuera una respuesta aceptable. Preguntó si podía entrar a ver. Rosario le preguntó cómo se llamaba y de dónde venía. La niña dijo que se llamaba Amparo y que vivía en el rancho del otro lado del cerro. Lo dijo con esa naturalidad de quien no tiene razón para esconder nada, y Rosario no conectó de inmediato ese rancho del otro lado del cerro
con el hombre que había venido a reclamar tierra la semana anterior. Había demasiadas cosas en la cabeza para conectar todos los hilos al mismo tiempo. Le dijo que podía pasar. Amparo entró al patio con esa libertad de movimiento de los niños que están en un territorio que conocen, porque aunque la hacienda fuera nueva para ella, el cerro que la rodeaba no lo era. Se asomó a la cocina, miró la estufa con interés, examinó la huerta pequeña que Rosario había comenzado. Se detuvo frente a los surcos de maíz, se agachó, removió un poco de tierra con un dedo y dijo, sin mirar a Rosario, que ese lugar no le daba suficiente sol en las tardes. Rosario preguntó cómo lo sabía. Amparo señaló la sombra que proyectaba la pared de la casa sobre el terreno en ese momento y dijo que en las mañanas el sol llegaba bien, pero que a partir del mediodía la casa tapaba todo, que el maíz necesitaba sol todo el día para crecer fuerte. Rosario miró la sombra, miró el terreno y entendió que la niña tenía razón. Amparo se quedó esa tarde haciendo preguntas sobre la hacienda y respondiendo con observaciones precisas sobre el territorio que la rodeaba. Sabía dónde nacía el arroyo, sabía qué plantas crecían en qué partes del cerro, sabía por qué algunos árboles del fondo del terreno daban fruto y otros no. Era el conocimiento de alguien que había pasado mucho tiempo sola en ese monte, explorando sin prisa, aprendiendo por observación directa. Cuando se fue, Rosario se quedó pensando en esa niña con una mezcla de afecto inmediato y reconocimiento, en la manera en que Amparo se movía por el espacio, con esa libertad que viene de quien ha aprendido a no necesitar permiso para existir porque no había nadie que se lo diera ni se lo negara. Había algo que Rosario conocía de una manera diferente y más dolorosa. Las dos habían aprendido a arreglárselas solas, cada una en su propio tipo de soledad. Amparo volvió al día siguiente, y al otro. Llegaba por las mañanas trepando por el cerro desde el rancho de su padre. Aparecía en el borde del patio, con esa naturalidad de quien regresa a un lugar que ya siente suyo, y se quedaba ayudando en lo que podía. Fue ella quien convenció a Rosario de trasplantar el maíz al otro lado del patio, donde el sol llegaba desde que salía hasta que se ponía. Rosario lo hizo con el cuidado de quien mueve algo frágil, rescatando las plántulas que apenas comenzaban a emerger, y en una semana la diferencia era visible. Fue también Amparo quien señaló, explorando el fondo del terreno que Rosario todavía no había tenido tiempo de examinar, los restos de una construcción derrumbada detrás del cerro con tejas perfectamente intactas, dispersas entre la vegetación. Fueron las dos juntas a buscarlas, Rosario con la bolsa grande y Amparo con un morral que habían improvisado de tela, y trajeron tejas en 2 viajes que les tomaron la mañana entera. Cuando terminaron tenían suficientes para cubrir todos los huecos del techo que quedaban. Esta vez Rosario las colocó mejor, habiendo entendido ya la mecánica del encaje, y cuando llovió esa semana, el agua no entró. Rosario le preguntó una tarde, mientras comían frijoles sentadas en los bancos de la sala, si su padre sabía que venía aquí. Amparo se quedó en silencio un momento. Dijo que su padre estaba siempre ocupado con el rancho, que cuando ella salía a explorar el cerro, él generalmente no se enteraba hasta que regresaba. Rosario notó lo que no fue dicho en esa respuesta. Notó también la manera en que Amparo dijo la palabra padre con una mezcla de amor y frustración que es específica de los niños que quieren a alguien que no está presente de la manera que necesitan. No preguntó más. Solo dijo que si iba a seguir viniendo, que avisara en su casa antes de salir, que no quería que nadie se preocupara. Amparo asintió, pero en sus ojos había algo que decía que la situación en el rancho era más complicada que simplemente avisar. Fue durante esa misma semana que Rosario hizo su primera visita al pueblo. Tenía ya suficientes productos para vender, los huevos silvestres que Amparo había encontrado en el monte
y los manojos de hierbas aromáticas que la niña había identificado en el terreno: epazote, hierba santa, hojas de laurel silvestre. Caminó las 2 horas hasta el poblado y se instaló en un espacio libre al final de la fila de vendedoras del mercado. Vendió todo antes de que el mercado terminara. Los huevos se fueron primero. Las hierbas tardaron más, pero se fueron también. Con ese dinero compró lo que más necesitaba: un azadón usado, funcional a pesar de sus marcas de óxido en los bordes, y una pala más pequeña para los trabajos finos. Herramientas de verdad para trabajar la tierra de verdad. Fue también ese primer día de mercado que conoció a doña Catalina, instalada 2 puestos más adelante, vendiendo quesos y crema, con la eficiencia de quien lleva décadas haciendo lo mismo. Era mayor, de 60 años o más, con manos que eran un mapa de trabajo acumulado. Había observado a Rosario desde que se instaló, y cuando el mercado comenzó a vaciarse al mediodía, se acercó sin ninguna pretensión de que era casual. Preguntó si era la que había comprado la hacienda del cerro. Confirmó que sí. Dijo que volviera el jueves siguiente y que trajera lo que tuviera para vender, que ella le guardaría un espacio cerca del suyo. No explicó por qué. No pidió nada a cambio. Rosario regresó a la hacienda esa tarde con el azadón al hombro y la sensación de que había personas en ese lugar que podrían estar de su lado si les daba razón para estarlo. Con el azadón, el trabajo de la huerta cambió completamente. Pudo limpiar terreno en serio, cortar raíces en profundidad, romper la costra dura que tenía la tierra en superficie y llegar al suelo oscuro y húmedo de abajo, que era donde estaba la fertilidad real. Amplió el área de siembra, plantando más maíz, frijol, chile, calabaza, las hierbas que Amparo seguía identificando en el monte. Fue durante esa expansión que descubrió el problema del chile en la zona norte. Las plantas no progresaban al mismo ritmo que las otras, las hojas más pequeñas, el color menos intenso, el crecimiento notablemente más lento, sin razón aparente. Probó distintas cosas sin resultado. Era un problema que quedaría sin resolver por un tiempo. Fue también doña Catalina quien la presentó a Petra, la viuda que vendía tortillas y atole desde las 5 de la mañana, que tenía 3 hijos que criaba sola y una disposición a la amistad que no pedía explicaciones previas, solo reciprocidad. Y fue doña Catalina quien la llevó a conocer a Inés, la partera, que vivía en una casa pequeña en el borde del pueblo, llena de manojos de hierbas colgando del techo, y que escuchaba más de lo que hablaba, y que cuando hablaba decía exactamente lo necesario y nada más. La primera vez que Rosario estuvo a solas con Inés, en esa casa que olía a tierra y a plantas, Inés la miró directamente y le preguntó, sin crueldad pero sin rodeos, si tenía marcas. Rosario no respondió de inmediato. El silencio duró lo que duró. Inés no repitió la pregunta, solo esperó. Y Rosario, que llevaba años sin que nadie le preguntara con esa combinación exacta de firmeza y compasión, sintió algo ceder dentro de ella. Dijo que sí, que estaban sanando, que prefería no hablar más de eso todavía. Inés asintió. Dijo que si algún día necesitaba algo para las cicatrices que no se ven, que también había remedios para esas, que viniera cuando estuviera lista. Rosario salió de esa casa sintiendo algo que tardó en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo sentía. La sensación de haber sido vista sin tener que explicarse completamente. Fue al final de ese primer mes que Álvaro Montiel llegó por segunda vez. Traía el documento que había prometido enrollado bajo el brazo y encontró a Rosario podando los primeros brotes de la huerta. Se detuvo al verla y extendió el papel sin saludar primero. Rosario se limpió las manos, tomó el documento y lo leyó con cuidado. Era antiguo, con letra borrosa en algunos puntos, que describía los límites de la propiedad Montiel, usando referencias a piedras y árboles que quizás ya no existían en los mismos lugares. Lo leyó 2 veces, y entonces fue a buscar su propio documento.
Los comparó en silencio sobre la tabla de madera que usaba como mesa. Señaló 2 puntos donde las descripciones diferían y explicó con calma por qué ninguno de los dos era concluyente por sí solo, que ambos usaban referencias que habían cambiado con el tiempo, que la única forma de resolver eso con certeza era medir el terreno con alguien que supiera hacerlo. Álvaro escuchó y dijo con menos resistencia de la que ella esperaba que tenía razón, que la medición era el camino correcto, que él conocía a un agrimensor que podía venir desde la ciudad. Rosario dijo que dividirían el costo en partes iguales. Álvaro asintió, y entonces, antes de irse, preguntó con una voz que intentaba sonar casual y no lo conseguía del todo, si había visto a una niña por allí, de unos 8 años, cabello oscuro, que a veces se alejaba demasiado del rancho. Rosario lo miró, y en ese momento conectó los hilos que no había conectado antes. El rancho del otro lado del cerro. Amparo. Dijo que sí, que una niña con ese nombre había estado viniendo a ayudarla las últimas semanas. Algo cruzó el rostro de Álvaro, que era demasiado rápido para nombrarlo completamente. Alivio, sí, pero también algo más difícil, que parecía vergüenza mezclada con algo que no quería mostrar. Preguntó si estaba allí ahora. Rosario dijo que no, que ese día no había venido todavía. Álvaro asintió despacio, y antes de montar dijo que Amparo tenía obligaciones en el rancho, que no debía estar distrayéndose por el cerro todos los días. Rosario lo miró con esa calma que había aprendido a usar como escudo. Dijo que entendía, que si él quería hablar con la niña sobre eso, era asunto de él, pero que si Amparo venía, ella no la iba a mandar de regreso. Álvaro la miró un momento largo. Se fue sin decir más. Amparo llegó esa misma tarde con algo diferente en los ojos. No la llegada casual de siempre, sino el peso específico de alguien que viene de una conversación difícil. Rosario no le preguntó qué había pasado. Solo puso agua a hervir para el atole y dejó que la niña hablara cuando estuviera lista. Amparo dijo que había peleado con su papá, que él le había dicho que dejara de venir a la hacienda, que ella le había dicho que no iba a obedecer, que él se había enojado mucho. Rosario preguntó por qué era tan importante para ella venir aquí. Amparo se quedó en silencio un momento, evaluando si la persona frente a ella podía sostener la respuesta real. Dijo que en el rancho no había nadie con quien hablar, que su papá llegaba cansado y comía y dormía, y al día siguiente volvía a salir, que su mamá había muerto hacía 2 años, y que desde entonces la casa era un lugar donde solo pasaban cosas necesarias, pero nunca cosas que importaran. Rosario sostuvo esas palabras sin decir nada por un momento, y entonces dijo que entendía, que podía seguir viniendo cuando quisiera, que lo que su padre decidiera sobre eso era asunto entre los dos, pero que la puerta de la hacienda no iba a cerrarse para ella. Amparo la miró con esa atención que evaluaba todo, y asintió con la seriedad de quien acaba de firmar un acuerdo importante. Álvaro llegó a buscar a su hija 2 veces en las semanas que siguieron. La primera vez Amparo se fue con él sin protestar demasiado, con esa lentitud deliberada de quien cumple una orden sin renunciar a mostrar que lo hace en sus propios términos. La segunda vez dijo que no quería irse todavía, que estaba en medio de algo importante. Álvaro y Rosario se miraron sobre la cabeza de la niña, sosteniendo entre ellos algo que ninguno había elegido sostener juntos, pero que estaba allí de todas formas. Rosario dijo que la niña podía quedarse 1 hora más, si él quería esperarla. Álvaro, para sorpresa de los dos, dijo que sí. Se sentó en el banco del patio mientras Rosario y Amparo terminaban de identificar y recoger las hierbas medicinales del fondo del terreno. Álvaro observó cómo su hija le explicaba a Rosario el nombre y el uso de cada planta con la seguridad de quien enseña algo que sabe de verdad. Y algo en su expresión fue cambiando despacio, con esa lentitud de las cosas que se mueven cuando uno no está mirando directamente,
Cuando Amparo se fue a lavarse las manos en el arroyo, Álvaro y Rosario se quedaron solos en el patio por primera vez sin que hubiera un conflicto inmediato que resolver entre ellos. Álvaro dijo, mirando hacia donde había desaparecido su hija, que no sabía que Amparo conocía tanto del monte. Rosario dijo que tenía una manera de observar las cosas que la mayoría de los adultos había perdido o nunca había tenido. Álvaro se quedó en silencio un momento, y entonces dijo algo que claramente le costaba decir, que desde que murió la madre de Amparo, las cosas en el rancho habían sido difíciles, que él hacía lo que podía, pero que lo que podía no siempre era suficiente, que había cometido el error de creer que seguir trabajando era la mejor forma de sostener a su hija, cuando en realidad era también una manera de no tener que estar completamente presente con el dolor de los dos. Rosario lo escuchó sin interrumpirlo. Él no dijo más, pero lo que había dicho era más de lo que probablemente había dicho sobre ese tema en mucho tiempo. Amparo regresó del arroyo con las manos limpias y una ramita de algo verde detrás de la oreja que había recogido en el camino porque le gustaba el olor. Miró a su padre y miró a Rosario con esa atención que tenía para todo, leyendo el silencio entre los dos adultos. Preguntó si podía volver el jueves. Álvaro la miró y dijo que sí. El agrimensor llegó 3 semanas después, un hombre delgado con instrumentos de medición en una caja de madera, que hizo su trabajo en silencio y con precisión durante la mayor parte de un día. Amparo lo siguió de cerca con preguntas sobre los instrumentos. Álvaro y Rosario lo observaban desde distancias distintas, y a veces sus miradas se cruzaban sobre el trabajo del agrimensor con esa conciencia mutua de dos personas que han dejado de ser solo adversarios sin haber declarado todavía qué otra cosa son. El resultado fue lo que Rosario había sospechado. La franja de tierra en disputa estaba dividida casi exactamente a la mitad entre las dos propiedades. Ninguno tenía razón completa. Álvaro y Rosario se miraron cuando el agrimensor terminó de explicar, y antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Amparo dijo con esa voz directa suya que había una solución obvia, que las vacas de su padre podían pastar en la franja de Rosario durante la temporada seca, cuando el cerro del rancho se ponía duro y el pasto escaseaba, si a cambio él traía estiércol del establo para la huerta, que era lo mejor que había para la tierra, y que Rosario necesitaba más abono del que conseguía sola, que los dos ganaban. Los dos adultos se miraron de nuevo. Era exactamente la solución correcta, y ninguno de los dos la había visto. Álvaro miró a su hija con una expresión que Rosario no le había visto antes. No era solo orgullo, era el reconocimiento de alguien que está viendo a otra persona de verdad por primera vez después de haberla mirado durante mucho tiempo sin verla completamente. Dijo que su hija tenía buena cabeza para los negocios. Amparo dijo que lo sabía. Rosario se rió de esa risa que ya no le costaba y vio que Álvaro también sonreía, brevemente, con esa sonrisa de quien no está acostumbrado a hacerlo en compañía, pero que le sale sola de todas formas. Fue también Amparo quien descubrió el manantial. Estaban explorando el fondo del terreno una tarde cuando la niña se detuvo y señaló sin decir nada un punto donde la roca tenía un color diferente, más claro, casi blanco, con un depósito de algo cristalino alrededor de donde el agua brotaba directamente de la piedra. El agua salía constante, no mucha pero constante, y corría formando un hilo entre las piedras y las raíces antes de perderse en el monte. Rosario se agachó y probó el agua. Tenía un sabor mineral, inconfundiblemente diferente, con algo que la lengua reconocía sin poder nombrarlo exactamente. Amparo dijo que el venado bebía allí, que había visto sus huellas muchas veces desde que era pequeña y exploraba este cerro con su madre. Lo dijo sin dramatismo, pero la mención de su madre quedó flotando en el aire, de una manera que Rosario sintió sin comentar.
Cuando doña Catalina probó la muestra de agua que Rosario llevó al pueblo el siguiente jueves, se quedó en silencio un momento antes de decir que era agua mineral, que había pocas fuentes así en toda la región, que el ganado que la bebía respondía de manera diferente y que los criadores pagaban bien por acceso a esas fuentes. Que cuidara bien eso. Fue en esa misma época, cuando la relación con doña Catalina, Petra e Inés llevaba ya varios meses construida visita a visita en el mercado de los jueves, que Petra le dijo una mañana con esa directness sin drama que tenía para todo, que había pasado por el pueblo días atrás un hombre de ciudad, bien vestido, haciendo preguntas sobre una mujer que había comprado una hacienda en el cerro. La descripción que daba era demasiado precisa para ser casualidad. Rosario no demostró lo que sintió. Solo preguntó cuándo había sido exactamente. Petra dijo que hacía 3 días, que el hombre se había ido por el camino principal, pero que no había manera de saber si regresaría. Doña Catalina, que escuchaba desde su puesto, dijo sin levantar la vista que lo que necesitara que avisara. Sin drama, sin preguntas, solo eso. Rosario regresó a la hacienda ese día, con el paso más rápido que de costumbre. Le contó a Amparo que podía venir un hombre al que ella no quería ver, que si lo veía acercarse, debía avisarle de inmediato, y que si la situación lo requería, que fuera al rancho a buscar a su padre por el camino del cerro, que ella conocía mejor que nadie. Amparo escuchó con esa seriedad de quien toma las instrucciones como instrucciones reales. Preguntó cómo era el hombre para reconocerlo. Rosario lo describió, y Amparo asintió y eligió el punto más alto del patio, el lugar donde se veía el sendero más temprano, y se instaló allí con la naturalidad de quien ha recibido una misión y piensa cumplirla. Esa noche, Rosario no durmió bien. Cada sonido del monte era un paso en el sendero. Sostuvo el rosario de su madre durante horas, como se sostiene cualquier cosa que conecta con algo que existía antes de que todo se complicara. Pasaron 5 días sin que nada sucediera. Rosario continuó con su rutina, pero con ese fondo constante de alerta que no la dejaba relajarse completamente. Fue una mañana del 6º día que Amparo entró corriendo a la casa. Rosario estaba revisando las cuentas del mes en un cuaderno pequeño, cuando escuchó los pasos rápidos cruzando el patio. Amparo entró sin golpear y dijo en voz baja que había un hombre en el sendero, que se había parado entre los árboles y estaba mirando la casa, que tenía sombrero de ciudad y que no era de la región. Se notaba en cómo estaba parado, demasiado quieto, sin la comodidad natural de quien conoce ese monte. Rosario guardó el cuaderno. Respiró una vez, despacio, y entonces le dijo a Amparo que fuera al rancho por el camino del cerro, que le dijera a su padre que había un hombre en el sendero de la hacienda que Rosario no había invitado, que regresara con él si podía. Amparo no dudó ni un segundo. Salió por la puerta trasera corriendo. Rosario esperó dentro. Escuchó cuando Edmundo finalmente dejó de observar desde los árboles y caminó hacia la hacienda. Sus pasos llegaban con esa familiaridad perturbadora de algo que el cuerpo reconoce, aunque la mente prefiriera no hacerlo. Pero esta vez, mientras los escuchaba acercarse, notó algo diferente. Los reconocía desde afuera. No desde adentro de una casa donde no había escapatoria, sino desde un lugar que era suyo, que había construido con sus manos, que nadie le había dado. Abrió la puerta antes de que él llegara a ella. Salió al patio y se quedó de pie en el umbral, dejando claro desde el principio que él no iba a entrar a ese lugar. Edmundo se detuvo al verla. En su rostro había una mezcla de alivio y furia que Rosario conocía bien. Habló con esa voz modulada de quien se ha entrenado para sonar razonable cuando lo que siente no tiene nada de razonable. Dijo que la había buscado mucho, que estaba preocupado, que todo podía olvidarse si regresaba con él. Rosario lo miró. El miedo estaba allí, era real y honesto,
Pero debajo del miedo había algo más firme y más nuevo, algo que había crecido en esos meses de trabajo y tierra, y madrugadas encendiendo la estufa sola, y tardes vendiendo en el mercado, y mañanas con una niña que le enseñaba los nombres de las plantas del cerro. Dijo que no volvería, que esa hacienda era suya, legal y legítimamente, que él no tenía ningún derecho sobre ella ni sobre ese lugar. Edmundo dio un paso hacia ella. Comenzó a decir algo sobre sus derechos como esposo, sobre lo que la ley le permitía hacer. Su voz perdía la modulación a medida que hablaba, revelando debajo una urgencia que Rosario reconoció, pero que ya no la paralizaba de la misma manera, porque ella ya no era la misma persona que había aprendido a paralizarse. Fue entonces cuando llegaron, doña Catalina primero, con Petra e Inés detrás, con 4 mujeres más del pueblo que Rosario reconoció del mercado, del portal de doña Remedios, de las conversaciones de los jueves. Venían por el sendero con esa calma deliberada de quien ha decidido exactamente lo que viene a hacer. No habían sido convocadas por Rosario. Pero doña Catalina era una mujer que leía la situación en los detalles que otros no notaban. Y cuando Petra le había comentado esa misma semana que el hombre de ciudad había vuelto al pueblo preguntando de nuevo, doña Catalina había empezado a reunir a las personas necesarias sin decirle a nadie exactamente para qué, con esa anticipación tranquila de quién sabe cómo terminan ciertas historias y prefiere estar presente cuando terminan. Doña Catalina se colocó al lado de Rosario. Miró a Edmundo de esa manera que tienen las mujeres que han visto suficiente de la vida como para no necesitar elevar la voz. Y entonces habló. Dijo que sabían quién era él, que en los pueblos pequeños las palabras viajan más rápido que los caballos y que él había hablado con demasiada gente en los últimos días sin darse cuenta de que cada persona con quien habló tenía conexión con alguien que tenía conexión con alguien más, que los documentos de propiedad de Rosario estaban registrados correctamente ante notario, y que ningún juez de la región los invalidaría mientras ellas tuvieran algo que decir al respecto, que si intentaba llevársela contra su voluntad, toda la región sabría quién era él, y lo que había hecho dentro de esa casa de ciudad donde nadie preguntaba y nadie veía. Inés dio un paso adelante. Dijo que las marcas que había visto en los brazos de Rosario cuando la ayudó a tratar una rosadura no eran de trabajo, que sabía distinguir, que estaba dispuesta a declararlo ante quien fuera necesario, ante el cura, ante el alcalde, ante cualquier persona con autoridad que quisiera escuchar a una partera con 30 años de experiencia en la región. Petra no dijo nada. Solo se cruzó de brazos y miró a Edmundo con esa expresión de mujer que ha trabajado sola desde las 5 de la mañana durante años y no tiene ningún miedo de un hombre que llegó a caballo creyendo que el mundo le pertenece. Las otras mujeres tampoco hablaron, solo estaban allí presentes, ocupando el espacio con esa solidaridad silenciosa que es a veces más poderosa que cualquier argumento. Edmundo las miró a todas. Rosario vio en su rostro el momento exacto en que calculó las posibilidades y entendió que había perdido esta batalla específica en este lugar específico. Fue en ese momento que Amparo apareció en el sendero del cerro. Venía corriendo con esa velocidad ligera de quien conoce cada piedra y cada raíz del camino, y detrás de ella, a caballo, venía Álvaro Montiel. La niña llegó primero. Se metió directamente entre las mujeres, buscando a Rosario con los ojos, y cuando la encontró, se colocó exactamente a su lado con esa determinación de quien ha decidido dónde está su lugar y no piensa moverse de allí. Rosario sintió la presencia de Amparo a su lado y algo se asentó dentro de ella. La certeza de que lo que había construido en ese lugar era real y era suyo. Álvaro bajó del caballo y evaluó la situación en segundos. Sus ojos recorrieron el grupo de mujeres,
encontraron a Rosario, encontraron a su hija parada junto a ella, y entonces encontraron a Edmundo. Se colocó en el borde del grupo y cruzó los brazos y miró a Edmundo con la expresión tranquila de quien tiene todo el tiempo del mundo. Edmundo no dijo nada más. Dio la vuelta, montó en su caballo con menos gracia de la que habría querido y se fue por el sendero. Los cascos del caballo sobre la tierra seca fueron haciéndose más lejanos hasta que el monte los absorbió y el silencio del lugar volvió a ser el de siempre, el viento en los encinos y los pájaros y el agua del arroyo a la distancia. Doña Catalina fue la primera en moverse. Dijo con esa voz práctica suya que alguien debería poner agua a calentar, que ella había traído piloncillo, que el café con piloncillo era lo que correspondía en una ocasión como esa. Las mujeres entraron a la casa de Rosario con esa naturalidad de quien ha decidido que un lugar es suyo, también, aunque no figure en ningún papel. Llenaron la cocina de voces y movimiento y el olor del café que Petra había traído en un envoltorio de tela marrón. Álvaro se había quedado afuera. Rosario lo vio por la ventana, parado en el patio con la vista puesta en el sendero por donde Edmundo había desaparecido. Amparo estaba a su lado, y los dos hablaban en voz baja, la niña con esa seriedad suya y el padre escuchándola con una atención que Rosario reconoció como diferente a la de antes, más presente, menos dividida entre ella y todo lo demás que siempre lo reclamaba. Rosario salió. Amparo los miró a los dos y entonces dijo que iba a ayudar adentro con el café, y se fue, dejándolos solos en el patio con esa deliberación que solo puede ser calculada o completamente inocente, y que en Amparo era probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Álvaro dijo, mirando hacia el cerro, que Amparo le había explicado en el camino lo que había visto y escuchado antes de venir a buscarlo, que le había explicado también por qué era importante que él viniera, no solo porque Rosario lo necesitara, sino porque era lo correcto. Dijo que su hija de 8 años tenía más claridad que él en sus 35. Rosario dijo que Amparo era extraordinaria. Álvaro dijo que sí, y que hasta hace poco no lo había visto del todo. Hubo un silencio que no era incómodo, sino del tipo que se forma cuando dos personas están pensando en cosas relacionadas sin estar listas para decirlas todavía. Rosario dijo que le agradecía que hubiera venido. Álvaro dijo que no tenía que agradecerle nada. Lo dijo de una manera que significaba algo más que cortesía, que significaba que no venía porque se lo debiera, sino por una razón diferente que él no iba a nombrar todavía, pero que ambos podían sentir presente en el espacio entre ellos. Adentro, doña Catalina llamó desde la ventana que el café estaba listo y que si pensaban tomarlo frío que siguieran allí parados, pero que ella no respondía por la temperatura. Rosario y Álvaro entraron. La cocina estaba llena de voces y de vapor del café y de Amparo, que había encontrado el piloncillo de doña Catalina, y lo estaba partiendo en trozos sobre la tabla de madera con una concentración total, y de las otras mujeres ocupando cada rincón disponible. Era un espacio pequeño para tanta gente, y eso hacía que todo fuera más ruidoso y más caliente y más vivo de lo que había sido en todo el tiempo que Rosario llevaba allí. Se sentaron donde encontraron lugar. Álvaro en el banco junto a la pared, Rosario en el extremo de la mesa, Amparo apretada entre doña Catalina e Inés con el tazón de café entre las dos manos y una expresión de satisfacción profunda y tranquila que era la expresión de alguien que está exactamente donde quiere estar. Esa tarde, mientras las conversaciones se cruzaban y el café se enfriaba, y alguien contaba algo que hizo reír a todas al mismo tiempo, Rosario miró a su alrededor y sintió algo que reconoció, aunque hacía tanto tiempo que no lo sentía que tardó un momento en ponerle nombre. Se llamaba pertenencia, no la que viene de haber nacido en un lugar, la que se construye con elecciones, con presencias elegidas, con conversaciones que van acumulando capas de confianza sin que nadie lo declare formalmente.
En los meses que siguieron la hacienda, fue tomando una forma que Rosario no había imaginado cuando llegó. La huerta se extendió hasta ocupar el doble del terreno original. Siguió el consejo que Álvaro dio sobre el suelo arcilloso del norte en una de sus visitas siguientes. Mezcló arena gruesa con la tierra antes de resembrar el chile, y el resultado fue exactamente el que él había descrito: plantas más vigorosas, frutos que empezaron a cargarse con la generosidad de la tierra cuando encuentra las condiciones que necesita. Los primeros criadores de la región comenzaron a venir a comprar el agua del manantial mineral que Amparo había encontrado, pagando bien y corriendo la voz entre ellos. Doña Catalina había dicho que cuidara bien eso, y Rosario lo hizo, asegurándose de que sus documentos incluyeran de manera explícita esa parte del terreno. Álvaro empezó a quedarse más tiempo en cada visita. Venía por la tarde y se quedaba hasta que la luz del día no daba para más trabajo, ayudando en las cosas que Rosario hacía sola por costumbre, pero que con otra persona iban más rápido. Construyeron juntos un sistema de captación de agua del segundo arroyo que corría más al norte del terreno, trabajando lado a lado durante 3 días con Amparo, supervisando con criterios propios sobre cómo debían colocarse las piedras. Cuando terminaron y el agua corrió por el canal improvisado hacia el área de siembra, los 3 se quedaron mirándolo en silencio un momento. Amparo dijo que funcionaba y que ella lo había sabido desde el principio. Las conversaciones entre Rosario y Álvaro fueron haciéndose más largas y más profundas con el tiempo, de la manera en que se profundizan las conversaciones entre personas que comparten trabajo y territorio y que van descubriendo que la compañía del otro hace que las cosas pesen diferente. Álvaro contó sobre los años que había construido el rancho solo, las temporadas malas en que las lluvias no llegaron y el ganado perdió peso, la vez que una enfermedad pasó por los establos y perdió la mitad del hato en 3 semanas. Contó sobre la muerte de la madre de Amparo, que no lo había dejado roto exactamente, pero sí había cambiado todo de maneras que él todavía estaba aprendiendo a entender. Que había creído que seguir trabajando era la mejor forma de sostener a su hija, cuando en realidad era también una manera de no tener que estar completamente presente con el dolor de los dos, y que lo que había visto en la hacienda durante esos meses le había enseñado que presencia no era lo mismo que estar ocupado en el mismo espacio. Rosario contó más de lo que había contado antes, no todo de una vez sino en capas, de la manera en que se cuentan las cosas que duelen, cuando la persona que escucha va demostrando con el tiempo que puede sostener lo que se le dice sin usarlo para nada que no sea entender mejor. Contó los años con Edmundo, no solo los golpes, sino el trabajo más sutil y más constante de ser convencida de que el problema era ella, de que su percepción de las cosas era equivocada. Contó que lo más difícil de lo que Edmundo le había hecho no era lo que tenía marcas, sino lo que no las tenía, lo que era invisible y que, sin embargo, había tardado meses en dejar de escuchar, como una voz en su cabeza que la corregía cada vez que tomaba una decisión. Álvaro escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, no dijo ninguna de las cosas que se dicen en esas situaciones y que a veces suenan como si la persona que las dice necesitara decirlas más de lo que la otra necesita escucharlas. Solo dijo que entendía mejor ahora por qué ella respondía de ciertas maneras a ciertas cosas, que eso le era útil para no meter la pata más de lo que ya lo había hecho. Rosario le preguntó cuándo había metido la pata. Él dijo que la primera visita, que había llegado reclamando como si ella le debiera algo por defecto, y que eso había sido una forma de tratarla que no merecía. Rosario dijo que también había sido una forma de conocerse. Álvaro dijo que sí, que había sido una forma pésima, pero que había funcionado de todas formas. Amparo, que los escuchaba desde el otro lado del patio donde fingía estar ocupada con los pollos, dijo sin volverse que ella lo había sabido desde el principio que iba a funcionar.
Los dos adultos se miraron, y los dos se rieron al mismo tiempo, de esa manera en que se ríen las personas que se han dado cuenta de que llevan un rato siendo observadas por alguien que es más listo que los dos juntos. Una tarde de noviembre, al final del primer año desde que Rosario llegara por ese sendero con la bolsa al hombro, estaba en el porche que había reparado durante el mes anterior y miraba la hacienda con esa distancia que a veces ayuda a ver lo que se tiene. La huerta estaba en plena producción con las plantas de temporada seca. El sistema de captación de agua funcionaba silenciosamente. Los pollos en el patio se habían multiplicado hasta 14 y había 3 gallinas empollando que prometían más. Había un cerdo al fondo del terreno que Petra le había conseguido a precio razonable y que Amparo había nombrado con seriedad ceremonial el día que llegó. La casa tenía techo completo, ventanas con postigos de madera que cerraban bien, el suelo de la sala cubierto con tablas que Rosario y Álvaro habían colocado durante un fin de semana de trabajo conjunto que Amparo había supervisado con criterios propios sobre cuáles tablas iban primero y en qué dirección. Era irreconocible comparada con el lugar que había encontrado el día que llegó. Amparo salió al porche y se sentó a su lado, con esa costumbre que había desarrollado de aparecer en los momentos en que Rosario estaba quieta. Preguntó en qué estaba pensando. Rosario dijo que estaba pensando en el día que llegó, en lo que vio cuando el sendero se abrió y la hacienda apareció por primera vez. Amparo dijo que ella también recordaba ese tiempo, que pasaba por aquí cuando exploraba el cerro y miraba la hacienda vacía y pensaba que era triste que un lugar así no tuviera a nadie. Y entonces un día llegó alguien. Rosario le preguntó si cuando llegó la primera vez a hablarle ya sabía que volvería. Amparo pensó un momento con esa seriedad suya para las preguntas que importaban. Dijo que sí, que había algo en la manera en que Rosario la escuchó ese primer día, sin interrumpirla, sin decirle lo que debía pensar, que le había parecido diferente a la manera en que la mayoría de los adultos escuchaban a los niños, que era en realidad no escuchar, sino esperar a que terminaran para decir lo que ya habían decidido decir. Rosario sintió algo moverse en el pecho. Amparo dijo, mirando hacia el cerro en lugar de mirar a Rosario, que su papá llegaba diferente cuando venía aquí, que llegaba al rancho cansado y con la cabeza en los problemas del día, pero que cuando cruzaba el sendero hacia la hacienda, algo en él se acomodaba de una manera que ella notaba, aunque él no lo dijera, ni probablemente lo supiera. Rosario no respondió de inmediato. Miró también hacia el cerro. Amparo dijo que su mamá siempre decía que los hombres difíciles no se vuelven menos difíciles con el tiempo, pero que los hombres buenos sí se vuelven más visibles, que a veces solo necesitaban que alguien los mirara de frente para que ellos mismos se vieran. Rosario la miró. Era extraordinario lo que cabía en una niña de 9 años que había aprendido a observar el mundo porque el mundo no siempre le había dado otra cosa que observar. Amparo se levantó y se fue adentro sin decir más, con esa costumbre suya de depositar algo importante en el aire y dejar que la otra persona lo recogiera sola. Rosario se quedó en el porche. Pensó en Edmundo, que no había vuelto después de ese día. Doña Catalina le había dicho semanas después que el hombre había regresado a la ciudad y que había corrido la versión que mejor le convenía para mantenerse lejos de cualquier consecuencia, y eso era lo único que importaba. Rosario había escuchado eso, y había sentido algo que no era exactamente alivio, sino algo más tranquilo y más permanente, la confirmación de que lo que había dejado atrás seguía siendo lo que sabía que era, y que la distancia no lo había convertido en algo diferente. Pensó en el rosario de su madre que llevaba en el bolsillo del delantal todos los días, no como protección de nada en particular, sino como el tipo de conexión con algo que ya no está, que no necesita justificación para mantenerse. Pensó en Álvaro, en las conversaciones que se habían ido haciendo más largas y más profundas sin que ninguno de los dos lo declarara formalmente.
en la manera en que miraba a Amparo ahora comparada con la primera vez que lo había visto, esa mirada nueva de padre que está aprendiendo a ver lo que tiene antes de que se le vaya de las manos. En cómo había llegado ese día que Edmundo vino, sin que nadie le explicara más de lo necesario, porque su hija lo había llamado, y eso había sido razón suficiente. No sabía lo que iba a pasar. No sabía qué forma tomaría lo que había entre ellos con el tiempo, si tomaría alguna forma reconocible, o si seguiría siendo lo que era ahora, una presencia que venía y se quedaba más tiempo del necesario, y que llenaba el silencio de la hacienda de una manera que hacía que el silencio fuera diferente cuando él no estaba. Y había una niña que llegaba por el sendero del cerro con las manos llenas de plantas, que había recogido en el camino, y que los observaba a los dos con esa atención que no perdía nada, y que ya había decidido, con esa certeza tranquila que tenía para las cosas importantes, que este era su lugar en el mundo. No saber no era lo mismo que estar perdida. Eso era lo que había aprendido en ese terreno y en ese trabajo, y en esas mañanas de estufa que no prendía, y plantas que no brotaban, y tardes de mercado, y conversaciones que se habían ido acumulando en capas hasta convertirse en algo sólido y real. Estaba perdida la noche que salió por la ventana de la despensa. Estaba perdida el día que llegó por ese sendero y vio la hacienda por primera vez y sintió el tamaño de lo que no sabía hacer. Estaba perdida en muchos de los días que siguieron, cuando los errores se acumulaban y el cuerpo dolía, y la soledad pesaba más de lo que había calculado que pesaría. Pero no estaba perdida ahora. Ahora sabía exactamente dónde estaba. Y lo que había aprendido en el camino hasta aquí era que ese conocimiento, saber dónde está uno, no viene de que el camino sea seguro o de que el futuro sea claro. Viene de haber elegido el lugar donde se está, de haberlo construido con las manos, de haberlo llenado de presencias que llegaron sin que nadie las planeara y que se quedaron porque había algo en ese lugar que valía quedarse. La puerta de la casa se abrió y Amparo asomó la cabeza para decirle que la cena estaba lista y que se le iba a enfriar. Rosario se levantó. Entró a la casa que ya no era una ruina sino un hogar, con los postigos que cerraban bien y el suelo de madera que crujía en el tercer tablón, contando desde la puerta, y la estufa de hierro que prendía al primer intento, porque ella había aprendido exactamente cómo tratar ese hierro viejo para que respondiera. Entró a la luz de las velas y al olor de la cena, y a Amparo que ya estaba sentada esperando, con esa paciencia que tenía para las cosas que importaban y con ninguna paciencia en absoluto para las que no importaban. Se sentaron las dos. Comieron. Y afuera, el cerro se fue oscureciendo hasta que solo quedaron las estrellas sobre él, más de las que se pueden contar, más de las que alguien que crece en ciudad puede imaginar que existen, cubriéndolo todo con esa generosidad silenciosa del cielo cuando no hay nada entre él y quien lo mire. Querida amiga, querido amigo, si has llegado hasta aquí es porque algo en la historia de Rosario ha tocado algo real dentro de ti. Quizás conoces ese momento en que el miedo y la determinación ocupan el mismo espacio al mismo tiempo y hay que elegir cuál de los dos va a mover los pies. Quizás conoces el peso de ser culpada por lo que no es tu culpa, de cargar durante años una versión de ti misma que alguien más construyó y que no tiene nada que ver con quién eres en realidad. Quizás conoces lo que es estar en un lugar sin saber todavía que ese lugar puede volverse tuyo si decides construirlo. Rosario no fue rescatada, fue vista. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas que vale la pena nombrar. Fue vista por mujeres que reconocieron su historia sin que ella la contara completa, que llegaron sin que nadie las llamara porque ese es el tipo de solidaridad que no necesita convocatoria. Fue vista por una niña que llegó por el sendero del cerro con las manos llenas de plantas y los ojos llenos de preguntas, y que eligió este lugar con esa certeza tranquila que tienen los niños cuando encuentran dónde pertenecen.
y fue vista por un hombre que llegó reclamando tierra y que fue aprendiendo visita a visita que lo que había en ese lugar valía más que cualquier franja de terreno en disputa. Lo que construyó Rosario no fue solo una hacienda, fue la prueba de que huir no es rendirse, que hay momentos en que alejarse es el acto más sabio y más valiente que existe, que empezar de nuevo no borra lo que vino antes, sino que lo honra construyendo algo mejor sobre las ruinas, que la familia no siempre nace con uno. A veces llega por un sendero del cerro con una trenza deshecha y el conocimiento de todas las plantas del monte, y te enseña dónde poner el maíz para que crezca bien. Y que el amor, cuando llega de la manera correcta, no te pide que seas menos de lo que eres para que quepa. Llega y te ve exactamente como eres, con el miedo y la fuerza y las marcas y la terquedad y todo lo demás, y dice que eso es suficiente, que eso es de hecho exactamente lo que buscaba. Pero antes de terminar necesito decirte algo directamente, algo que Rosario no tuvo a quien escuchar durante 6 años y que tú mereces escuchar hoy. Ningún golpe es normal, ninguna humillación es normal, ninguna voz que te convence día a día de que el problema eres tú, de que mereces lo que te pasa, de que sin esa persona no eres nada, ninguna de esas voces dice la verdad. La violencia no siempre deja marcas visibles. A veces es una mirada, una palabra dicha de cierta manera, el silencio usado como castigo, el miedo a equivocarte en tu propia casa. Todo eso es violencia también. Y nada de eso es culpa tuya. Nunca lo fue. Nunca lo será. Si algo en la historia de Rosario te resultó demasiado familiar, si reconociste en ella algo que estás viviendo o que viviste, quiero que sepas que no estás sola, que pedir ayuda no es debilidad. Es el acto más valiente que existe, más valiente incluso que salir por una ventana de madrugada con una bolsa pequeña y un plan frágil, porque pedir ayuda significa que todavía crees que mereces algo mejor, y lo mereces, sin condiciones, sin tener que demostrarlo primero. Busca ayuda, habla con alguien de confianza, llama a una línea de atención a la mujer en tu país. Da el primer paso, aunque sea pequeño, aunque sea en voz muy baja. Alguien va a escucharte. Tu historia todavía se está escribiendo. Y si la de Rosario te ha recordado que tienes más fuerza de la que creías, que las personas correctas llegan aunque no las hayas buscado, que los lugares donde uno pertenece a veces hay que construirlos antes de poder reconocerlos, entonces ya cumplió su propósito.